Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más intensos, complejos y decisivos de la historia contemporánea de España. La Revolución Española de entre 1931 y 1937. Una revolución llena de esperanza, pero también de contradicciones, errores y tragedias. Porque entender lo que pasó en esos años no es solo mirar al pasado, es preguntarnos por qué fracasó, qué papel jugaron las distintas fuerzas políticas y qué lecciones dejó para el futuro. Para entender la Revolución Española tenemos que retroceder un poco. Retroceder a la España de principios del siglo XX, que era un país atrasado en muchos aspectos, tenía gran desigualdad social, una enorme masa campesina sin tierra, tenía una burguesía débil y muy ligada a la aristocracia, un campo dominado por terratenientes. A esto se suma la crisis mundial de 1929, que golpea duramente a la economía. El sistema político tampoco funciona, la monarquía pierde legitimidad, el malestar social crece y la dictadura de Primo de Rivera fracasa. Así, en 1931 ocurre un punto de inflexión en la sociedad española. Las elecciones municipales reflejan un rechazo masivo a la monarquía en las ciudades. El resultado es que Alfonso XIII abandona el país, se proclama la Segunda República y con ella comienza la revolución. Pero aquí aparece una gran contradicción. El nuevo gobierno está formado por una coalición de socialistas y de republicanos burgueses. Estos prometen reformas profundas en cuanto a mejoras laborales, democratización del país, prometen tierra para los campesinos, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa actualmente, que no cumplen. ¿Por qué fracasan? Porque quienes gobiernan representan los intereses del sistema. La reforma agraria avanza lentísima, los campesinos siguen sin tierra, las huelgas obreras son cruelmente reprimidas y la consecuencia que tiene esto es que crece la frustración entre la clase trabajadora, aumenta la radicalización y las masas empiezan a actuar por su cuenta. Mientras tanto, los anarquistas impulsan insurrecciones aisladas, el Partido Comunista de España sigue en una línea sectaria en esos momentos bajo el mandato directo de la Internacional Comunista de Moscú y el gobierno va perdiendo apoyo. En 1933 la situación cambia. Las derechas ganan las elecciones y empiezan lo que se llamó el Bienio Negro. ¿Qué significa esto? Que los trabajadores pierden derechos, son reprimidos, comienzan grandes persecuciones políticas. El momento clave de todo esto sería en 1934, cuando en Asturias los trabajadores protagonizan una insurrección. Durante días crean una auténtica comuna obrera, pero es aplastada brutalmente por el ejército bajo la dirección directa del general Francisco Franco. ¿Quién participa en esa represión? Pues aparte del general Franco, del que ya he hablado anteriormente, el resto de mandos militares, de alguna forma, que participaron en el golpe de Estado de 1936, estaba comandando esta ofensiva contra la clase obrera en Asturias. En 1936, la izquierda vuelve a unirse en lo que se llamó el Frente Popular. Hay una coalición entre republicanos, comunistas, socialistas y los anarquistas apoyan desde fuera el Frente Popular. Se ganan esas elecciones, pero lo importante no es solo el resultado electoral, es que las masas entren en una acción directamente cuando gana el Frente Popular. Empiezan a ocupar tierras, a imponer mejoras laborales, a liberar a presos políticos. Es decir, la revolución se va acelerando desde abajo contra el criterio en ese momento de lo que viene siendo las distintas direcciones. Mientras tanto, la derecha y el ejército preparan su respuesta
En julio del 36 comienza el golpe militar. El gobierno intenta minimizarlo, incluso ocultarlo, pero comete un error decisivo. Se niega a armar al pueblo y a la clase trabajadora por miedo a que le pase como le pasó a Kerenski en Rusia. Pero aún así los trabajadores no esperan. En ciudades como Barcelona y Madrid se arman como pueden, se enfrentan al ejército y derrotan el golpe en gran parte del país. Es un momento clave porque ocurre algo extraordinario. El Estado prácticamente colapsa, el poder real pasa a manos de los trabajadores. Se organizan en ese momento milicias, comités, colectivizaciones de fábricas y tierras, Barcelona, Aragón. España vive una revolución social en toda regla. Aquí está el punto más importante y más trágico. Cuando los trabajadores tienen el poder en la práctica, no lo toman oficialmente. ¿Por qué? Porque sus dirigentes, anarquistas, comunistas, socialistas, deciden mantener una alianza con los republicanos burgueses de hazaña. Es decir, renuncian a una ruptura total con lo que viene siendo el sistema. Se crea temporalmente una situación de doble poder. Por un lado, las instituciones republicanas y por otro, el poder real de las masas en la calle. Aquí se produce otro error histórico. En lugar de avanzar hacia una revolución socialista, se intenta por parte de las direcciones preservar el orden republicano, se frena la iniciativa de las masas y se prioriza la unidad con sectores burgueses. Especialmente en esta traición es relevante el papel del Partido Comunista, que defiende el mantenimiento de la propiedad privada y frena la radicalización revolucionaria. El resultado se desarma políticamente a la clase trabajadora. Mientras tanto, el bando franquista está unificado, tiene apoyo internacional por parte de las potencias fascistas y una estrategia clara. El republicano, sin embargo, tiene divisiones, contradicciones, falta de dirección clara. La guerra continúa, pero la revolución ha sido frenada. Y eso, según mi interpretación, abre el camino a la derrota. La Revolución Española fue una de las mayores oportunidades de transformación social de Europa, pero también una lesión dura. No basta con que las masas se movilicen, no basta con derrotar a un enemigo inicial. La clave está en claridad estratégica, en una dirección política revolucionaria y en la capacidad de llevar la revolución hasta el final. Porque quienes no aprenden de la historia siempre están condenados a repetirla. Y las lecciones que nos deja la guerra civil son valiosas para cuando otra vez vuelva a llegar el momento de enfrentamiento agudo entre las clases sociales. Bien, si te ha interesado este análisis, puedes profundizar en la historia de la Revolución Española, de la Guerra Civil y sus debates, porque entender este periodo es entender muchas de las cosas de las políticas del presente. Nos vemos en siguientes podcasts. Un saludo y hasta la próxima.